aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Obviamente nosotros también muy felices de saber que se encuentran escuchando nuevamente nuestro canal denominado Proyecto Hay Vida en Jesús. En el día de hoy quiero compartirles en unos minutos sobre la verdad en tiempos de fake news. Y tal vez ustedes me dirán, ¿qué es una fake news? Y una fake news no es más ni menos que mentiras. Mentiras que se propagan a través de redes sociales, mentiras que se pueden también transmitir a través de canales familiares como es el WhatsApp. Y esto lleva a desinformar y a dañar las sociedades. Ahora, para nuestro canal de podcast, que todos sabemos que es un canal que habla de la fe, que habla de creer verdaderamente que Dios es el que todo lo puede y todo lo hace, ustedes me dirán, pero esto es algo nuevo, esto es algo de estos tiempos de tecnología, tiempos de redes, tiempos de internet. Y la respuesta clara es no, porque a lo largo de la historia siempre se ha utilizado como una herramienta con distintos fines. Y los fines de las noticias falsas, o como se denominan hoy en inglés, fake news, es infundir miedo, traer dudas y hasta en algunos casos se infunde terror, o en otros el valor, dependiendo cómo se lo quiere utilizar, por ejemplo en los casos de un conflicto bélico. Ahora, tal vez me gustaría compartirles esto. Hay una historia, un programa de radio, mejor dicho, que se publicó en el año 1938. Es muy conocida esta historia. Un señor llamado Orson Welles hizo un programa radial en base a una novela de un novelista llamado H.G. Wells, que era La Guerra de los Mundos. Y La Guerra de los Mundos versaba sobre una invasión extraterrestre y que los marcianos tomaban posesión de parte de la Tierra, destruyendo a su paso a todo lo que se le cruzaba en el camino. Obviamente los oyentes, estamos hablando de 1938, hasta que descubrieron que Orson Welles estaba realizando solamente lo que podríamos denominar hoy un radioteatro, entraron en terror, en pavor, en miedo, y obviamente los habitantes de la región que escucharon ese programa, creo que por mucho tiempo se recordaron de esta situación. Ahora, si lo queremos llevar al tiempo presente, a hoy, al siglo XXI, al año 2025, hoy más que nunca, las noticias falsas se diseminan y son replicadas de manera incontable. Y podemos verlo en nuestros grupos de trabajo, grupos laborales, como les decía antes, o en los grupos familiares. Y esto infunde en mucha gente miedo, terror, desaliento, y en muchos casos se hacen presa de la mentira
hasta que descubren que la noticia que les fue compartida no era verdad, obviamente. Ahora, después de esta larga introducción, porque ustedes me dirán, Víctor, es una introducción muy larga al tema, quiero compartirles una historia que tiene miles de años. Yo les diría mínimo entre 3.500 y 4.000 años, y que guarda mucha relación con las fake news y cómo pueden afectar a un pueblo de una manera o de la otra. Esta es una historia real que relata la Biblia. Es una historia en donde Moisés, quien comandaba al pueblo de Israel en su periplo desde la esclavitud egipcia hacia la tierra que Dios le había prometido, ellos iban camino de desierto hacia la tierra prometida, toman la determinación o la iniciativa, por así decirlo, de enviar a lo que hoy denominaríamos, y la Biblia lo dice de la misma manera, 12 espías. Esos espías tenían una tarea, y la tarea no era ni más ni menos que recorrer la tierra que Dios les daba por promesa, trayendo los informes al pueblo y obviamente a Moisés y a aquellos que estaban a la cabeza del mismo, para ver qué decisiones iban a tomar a futuro. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es leerles textualmente de la palabra de Dios la historia y después ver cómo reaccionaron los oyentes y los portadores del mensaje. Solamente a título introductorio decirles que los 12 espías no eran cualquier persona, ya que habían sido elegidos uno por cada una de las tribus de Israel. Quiere decir que fueron 12 enviados, 12 espías, a recorrer la tierra de Canaán y ver qué encontraban allí. Esto lo encontramos en la Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 13. Yo ahora voy a leerles los 3 primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vuelvo a repetirles, ahora ya me aparto por un segundo de la lectura bíblica. No eran cualquier persona, quiere decir eran personas de renombre, como diríamos hoy. Ahora, cuando se les encomienda esta tarea, vamos a ver qué es lo que sucede allí. Y les voy a leer desde el verso 17 en adelante. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y os observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Hasta aquí la tarea que se les encomienda a estos 12 espías. Pero si ustedes me acompañan con la lectura, yo les voy a contar lo que sucedió a renglón seguido y van a ver los informes que estos espías traen a Moisés. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. Ellos eran los responsables del pueblo, añadido por mí este comentario. Y a toda la congregación de los hijos de Israel, y mostraron el fruto de la tierra,
y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita en el mar y en la ribera del Jordán. Ustedes me dirán, son palabras difíciles, nombres que tal vez aquellos que no están muy vinculados con el lenguaje bíblico me dirán, ¿y esto cómo lo puedo llegar a entender yo, una persona del siglo XXI? Muy simple. Los 12 espías, exceptuando dos, yo ya voy adelantándome un poco la historia, llamados Josué y Caleb, trajeron un informe. El informe era que la tierra era buena, quiere decir que era una tierra fértil, que era una tierra propicia para que este gran contingente de personas, ex esclavos de Egipto, pudiesen tomarla, porque obviamente era promesa de Dios. Pero 10 de ellos trajeron un informe que hoy podríamos denominar una fake news. Aquel que me escucha y está familiarizado con la Biblia me va a decir: pero Víctor, parte era verdad, porque ahí habitaban personas de valor, tribus fuertes, enemigos valerosos, ciudades fortificadas, y no era una fake news, sino que era una versión de la historia. Sí, pero tal vez una versión de la historia distorsionada, ya que ellos sabían que esa tierra Dios ya se las había prometido, por lo cual el problema ya no era de los que traían el informe, sino de Dios, ya quien Él era quien había prometido por heredad dicha tierra al pueblo de Israel. Ahora, el resultado de este informe, y lo voy a leer textualmente, es que se dejaron influir por las malas noticias, quiere decir por las fake news, y el pueblo comenzó a hablar mal de sus líderes. Y ustedes me dirán, esto parece el tiempo de hoy, cuando se propaga una noticia falsa, lo primero que comienza a suceder es que quienes están en un lugar prominente son blanco de las críticas. Bueno, en ese momento también lo fueron Moisés, Aarón y también Josué y Caleb, quienes traían un mensaje esperanzador y un mensaje que verdaderamente les hacía infundir aliento frente a las noticias derrotistas de los otros 10 espías. Ahora, nos damos cuenta que esto es lo mismo que pasa en el día de hoy. Hoy nos encontramos que tal vez mucha gente piensa que no hay esperanza y se deja llevar por las fake news. Empieza a ver tal vez gigantes como trajeron estos espías, ciudades fortificadas, quiere decir muros que no podemos pasar, situaciones que a nuestro modesto saber y entender parecen irresolubles, y nos damos cuenta de que con nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a poder hacer. Es por eso que, de la misma manera que los hombres del tiempo de Josué y Caleb, que trajeron esas noticias falsas e infundieron desaliento, me gustaría tomarme de las mismas palabras que en el caso de Caleb trajeron, diciéndole que si esa tierra Dios se las había prometido, Dios sería quien tomase las cartas en el asunto. Fíjense una cosa, esto mismo pasó con Jesús. Cuando Cristo Jesús tuvo un interrogatorio frente a Pilato, que era el responsable del gobierno romano, previo a su crucifixión, muerte y luego su resurrección, el Evangelio de Juan
en el capítulo 18 nos habla de que hubo un interrogatorio y dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí, así que tú eres rey. Le dijo Pilato: tú dices que soy rey. Respondió Jesús: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le respondió: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Quiero enlazar las dos historias. Y ustedes dirán: ¿cómo va a ser para enlazar una historia de 12 espías con la historia de el interrogatorio de Jesús frente a Pilato? Muy simple. Cuando los 12 espías recibieron la misión, 10 de ellos trajeron una visión derrotista. Dijeron: la tierra es buena, la tierra es fértil, la tierra da buen fruto y es lo que nosotros esperábamos. Pero hay un gran problema. Allí hay gigantes y ciudades fortificadas, las cuales no podremos vencer. Solo 2 espías trajeron un mensaje optimista, un mensaje real, un mensaje de fe, y por ello ellos pudieron tomar esa tierra que Dios les había prometido. De la misma manera, cuando Jesús se enfrenta a Pilato, el responsable del gobierno romano le pregunta: ¿cómo es que vos decís que sos el rey de los judíos? Y Jesús le aclara: mi reino no es de esta tierra. Si fuese de esta tierra, quienes me sirven pelearían por mí. Y Jesús le dice: esto es verdad. La contrarrespuesta de Pilato es: ¿qué es la verdad? Y esto es lo que quiero dejarte en este día. ¿Qué es la verdad? Y eso es lo opuesto a una fake news. Si dijimos que fake news es noticia falsa, verdad, permítanme que haga este énfasis añadido: verdad es verdad. Y esto lo quiero dejar como conclusión. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 16 al versículo 21, dice la Sagrada Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Ahora, para darle un corolario a esto, dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para condenar las obras de aquellos que hacían las cosas malas, obviamente para salvar a aquel que en Él cree. ¿No es parecido a
las fake news que les mencionaba al principio. Las personas quieren seguir en oscuridad, quieren seguir en desobediencia a Dios, en afrenta directa al dador de la vida. Por eso, como dice la Escritura, dice, porque todo aquel que hace lo malo, todos hacemos lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nosotros muchas veces, por largo tiempo, hicimos caso a las fake news. Quiere decir, sigamos nuestro camino, dándole la espalda a Dios, quien en la persona de Jesucristo nos ha dado una esperanza de vida eterna. Nuestro deseo, y obviamente con más claridad el deseo de Dios en este día, es que tu corazón reciba la palabra de Dios para vida y que tomes una decisión. Y esa decisión es decirle al dador de la vida, quiero pedirte perdón, quiero arreglar cuentas de una vez por todas con vos y te quiero pedir perdón, quiero arrepentirme de todo corazón, diciéndote en fe y con fe, desde ahora en adelante, Cristo Jesús, sé mi Señor y Salvador personal. Me gustaría terminar con un comentario. Hoy podemos hacerle caso a las noticias falsas, pero también podemos hacerle caso a las noticias que vienen de parte de Dios. Y esas noticias es que Cristo vino a dar vida y vida eterna. Dios te bendiga en este día y podés seguirnos en nuestro canal de YouTube y Spotify denominado Proyecto Hay Vida en Jesús. Dios te bendiga en esta hora. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios. Todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre.